Bueno, arrancamos este análisis con algo que sinceramente es uno de los mayores hitos intelectuales del siglo XX. Vamos a hablar de un rompecabezas verdaderamente épico, un misterio arqueológico y lingüístico que se mantuvo sin resolver durante la friolera de 3000 años. Sí, 3000 años. Estamos hablando de la escritura lineal B, el sistema que utilizaba la antigua civilización micénica muchísimo antes de que existiera el alfabeto griego clásico que todos tenemos en mente. A ver, pensadlo un momento. ¿Cómo se lee exactamente un idioma que lleva perdido 3000 años? Es que parece una pregunta con trampa, casi imposible de responder. ¿Cómo vas a descifrar unos símbolos rarísimos en arcilla cuando no queda absolutamente nadie vivo en el planeta que sepa cómo suenan o qué significan? Durante décadas, desde que el arqueólogo Arthur Evans encontrara las primeras tablillas en la isla de Creta, a finales del siglo XIX, esta escritura fue un muro totalmente impenetrable. Nadie, absolutamente nadie, sabía qué idioma se escondía detrás de esos trazos. Vale, entremos en materia. Primera parte, el desciframiento del micénico. O sea, imaginad la situación. La historia da un giro espectacular en 1952 cuando un arquitecto inglés, Michael Ventris, va y anuncia en la radio, en la BBC, que las tablillas estaban escritas en griego. Un griego antiquísimo, súper arcaico, pero griego al fin y al cabo. Llegó a esta conclusión tras un análisis matemático brutal de la frecuencia y agrupación de los signos. Pero claro, en la ciencia una teoría necesita pruebas tangibles. Y esa prueba definitiva, el momento eureka, llegó de una forma asombrosa gracias al arqueólogo Carl Blegen. Resulta que Blegen tenía guardado una tablilla recién descubierta en la ciudad de Pilo. Era un documento inédito, algo que Ventris era imposible que conociera. Al aplicar el sistema de desciframiento de Ventris a esta tablilla en concreto, conocida como PITA 641, el resultado fue pura magia. Al leer los signos fonéticos trípode, la palabra iba seguida exactamente por el dibujo de un trípode y el número 2. Y luego, en otra línea, se leía tiripo en singular justo al lado del dibujo de un solo trípode y el número 1. La coincidencia era matemáticamente perfecta. El código, por fin, estaba roto. Pasamos a la segunda parte. Arcilla y fuego. El secreto de su supervivencia. Aquí hay algo vital y a la vez superirónico que debemos entender. No solo es fascinante cómo pudimos leer estos documentos, sino cómo narices lograron llegar intactos hasta nuestros días. Y es que su supervivencia es fruto de una ironía histórica tremenda. Fijaos, los escribas micénicos no horneaban sus tablillas, para nada. Simplemente amasaban la arcilla, a veces le metían unas pajitas para darle consistencia, escribían con un punzón y las dejaban secar al sol, como si fueran ladrillos de adobe. Eran documentos puramente temporales. Es literalmente como si fueran los posits de su oficina para llevar las cuentas del año fiscal en curso. No estaban hechas para durar. Lo que las transformó en cerámica permanente e indestructible fue, paradójicamente, la violencia. Los inmensos incendios que arrasaron y destruyeron los palacios micénicos cocieron accidentalmente la arcilla. Así que un desastre absoluto terminó inmortalizando estos archivos temporales para toda la eternidad. Menuda paradoja, ¿verdad? Y claro, esto significa que la historia que nos cuentan no es un continuo, que va. Nuestra ventana al mundo micénico está bloqueada en momentos súper concretos del tiempo. Básicamente tenemos la foto finish del momento exacto en que estos palacios cayeron. Sabemos, por poner un ejemplo, que en Cnoso hubo varias fases de destrucción y la última fue alrededor del año 1200 a.C., que coincide más o menos con la caída del palacio de Pilo. O sea, solo conservamos el papeleo administrativo del último suspiro de estos grandes centros de poder justo antes de su colapso total. Tercera sección. La burocracia de palacio. Sabiendo todo esto, seguro que os preguntáis qué tipo de información supersecreta contenían estas tablillas. Cuando descubrieron que hablaban griego antiguo, muchísimos soñaron con leer hazañas de grandes reyes, crónicas sobre la guerra de Troya o poemas mitológicos perdidos. Pero la realidad de Palacio era muchísimo más mundana. Es como si dentro de 5000 años los únicos registros que quedaran de nuestra civilización fueran unas hojas de cálculo de Hacienda o el inventario de un centro comercial. En estas tablillas no hay ni rastro de literatura, solo el registro obsesivo, metódico y hasta aburrido de la contabilidad diaria. Además, los documentos tenían formas físicas diferentes dependiendo de para qué los usaran. Tenían unas tablillas pequeñitas, alargadas, llamadas de hoja de palmera, que usaban para apuntes rápidos de 1 o 2 líneas, vamos, el equivalente a nuestros recibos del supermercado. Luego estaban las de formato de página, mucho más grandes, divididas en párrafos, que eran básicamente sus libros mayores de contabilidad. También hacían pequeñas etiquetas de arcilla para marcar cestas, unos nódulos que funcionaban como precintos de seguridad para atar cuerdas, e incluso pintaban vasijas para usarlas como etiquetas de denominación de origen para las mercancías. Todo súper protocolizado. Y esto ilustra de manera brillante lo increíblemente organizados que estaban los departamentos del palacio. Los expertos han clasificado las tablillas en series, y es alucinante ver lo que contaban.
La serie A, por ejemplo, rastrea al milímetro el personal. Grupos de mujeres, remeros, leñadores, vigilantes en la costa. Las series C y D agrupan rebaños enteros de ovejas, bueyes y ciervos. Y la serie S detalla la armería al completo. Ruedas, carros, armaduras. Al final, cada escriba era esencialmente un oficinista súper especializado asignado a su propio departamento. Cuarta parte. Vamos a desentrañar el código en sí, el lineal B. Una vez visto el contexto histórico, vamos a meternos de lleno en la sala de máquinas del idioma. Olvidad por un momento cómo funciona el español, porque el sistema micénico no es un alfabeto. No usa letras individuales para ir sumando sonidos, no. Funciona utilizando lo que los lingüistas llaman silabogramas. Esto quiere decir que cada símbolo que hacían en la arcilla, leyendo siempre de izquierda a derecha, representaba una sílaba entera y completa, que normalmente era una consonante seguida de una vocal. En total, el sistema reconoce oficialmente la friolera de 88 silabogramas distintos. De todos estos, con un grupo básico de unos 60 signos ya les bastaba para escribir cualquier palabra griega, y el resto eran complementos o atajos especiales que los escribas metían un poco a su gusto. Para que lo visualicemos mejor, los investigadores clasifican este sistema básico en una especie de cuadrícula. En ella, cada consonante se cruza con las 5 vocales que existían en el griego micénico: A, E, I, O, U. Por ejemplo, hay un dibujo específico para pa, otro que no se parece en nada para p, otro para pi, y así con todas. Pero ojo que aquí viene el truco. Este sistema solo registra el timbre de la vocal, no su duración. Es decir, el escriba no hacía ninguna diferencia visual entre una vocal corta y una larga. Y aquí llegamos al gran obstáculo, el dolor de cabeza que complicó tantísimo la lectura de estos textos. Resulta que el lineal B no se inventó desde cero para el idioma griego. ¿Qué va? Fue una adaptación súper torpe de un sistema aún más antiguo llamado lineal A, que usaban los minoicos, y esta gente hablaba un idioma que no tenía absolutamente nada que ver. Como los sonidos no encajaban ni a tiros, los escribas micénicos tuvieron que improvisar. Por ejemplo, el griego distingue súper bien entre los sonidos K, Ga y G, pero en lineal B no hay símbolos separados para eso. Todos esos sonidos distintos se meten en el mismo saco y se escriben bajo un único símbolo general, K. Vamos, un sistema plagado de ambigüedades por todas partes. Entonces, el punto crucial es que el lineal B era como intentar ponerse unos zapatos 2 tallas más pequeños. Le quedaba fatal a la fonética del idioma griego. Las limitaciones del código eran tremendas. Aparte de no distinguir las vocales, el sistema no tenía signos para sonidos inestables como U. Los pobres escribas tenían que ir añadiendo signos heredados para intentar arreglar un poco la ortografía, e incluso usaban signos rarísimos como PEC-T, que se cree que evolucionó de una forma antiquísima de unir una labial con una palatal. Y para rematar, y esto es lo que volvía locos a los criptógrafos modernos, la regla general era comerse, omitir casi por completo, las consonantes al final de las palabras. Es una auténtica locura. Imaginaos tener que adivinar cómo acaba cada palabra basándose únicamente en el contexto de un inventario de ovejas. Es alucinante cómo este sistema tan imperfecto, tan burocrático, tallado a toda prisa en un trozo de arcilla húmeda, logró capturar el eco de todo un imperio justo antes de ser consumido por las llamas. Y esto nos deja con una reflexión final que da bastante que pensar. Si nuestra civilización desapareciera de repente, mañana mismo, ¿qué correos electrónicos triviales, qué listas de la compra o qué recibos mundanos quedarían sepultados entre las ruinas para definir quiénes fuimos realmente ante los investigadores del año 5000? Bueno, hasta aquí este análisis por los secretos de la Edad del Bronce, una prueba más de que sin duda la historia siempre encuentra maneras absolutamente extraordinarias de sobrevivir.